cada millón de argentinos hay una pyme, o sea, más o menos eso, un número que era 47 pymes. Me pareció raro, por eso lo llamamos Julián Moreno, que es presidente de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Julián, Jorge Rial de Radio 10, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Bien, no soy experto, pero creo que la cifra no está bien, ¿no? No, hay en Argentina hay alrededor de 600.000 pymes empleadoras, con lo cual, bueno, la cuenta da algo más Sí. que una pyme por millón de habitantes. Sí. O sea, la verdad que tenemos un país bastante diversificado en cuanto a actividades y con un entramado pyme que creo que es motivo de orgullo, te diría, porque no hay rubro prácticamente en la economía que no tenga pymes detrás y pymes valiosas y pymes que generan valor agregado. Entonces, ese comentario realmente suena, primero, a desconocimiento, grosero, y después te diría que bueno, es como despreciativo hacia un sector que es fundamental en la economía. Ya te voy a repetir números que te los debes saber de memoria, pero los pymes somos aproximadamente el 45% del PBI de Argentina, ¿no? Y empleamos a 2/3 partes de los empleos privados del país, con lo cual no es un sector para ningunear de esa manera. El sentimiento que estás expresando, Julián, de ninguneo fue lo que yo sentí. Me parece que además del error hubo un ninguneo. Y como vos decís, el 45%. Las pymes son importantísimas en la economía de este país, Julián, muy importantes, dan muchísimo laburo. ¿Cuánta gente más o menos tienen? En pymes trabajan algo así como 4,5 millones de trabajadores, de un total de 12 millones, te estoy hablando de números muy redondos, sí, ¿no? Obvio. Pero 12 millones de trabajadores tiene el país, unos 6 millones trabajan en los distintos niveles del Estado, y bueno, y 4,5 de los otros 6 o algo por el estilo, 7 restantes, digamos, hay 4,5 que trabajan en pymes, el resto en grandes empresas. No, somos actores fundamentales. Pasa que, bueno, somos tantos y estamos tan dispersos en nuestra representación que quizás no tenemos el poder de lobby que tiene el agro, que tienen las grandes empresas alimenticias o las grandes industrias, donde se juntan en una mesa 5 o 6 y resuelven el destino de la patria, ¿no? Nosotros somos 600.000, estamos dispersos en todo el país y lo único que nos interesa es trabajar por un mercado interno un poco más fuerte, más pujante, y ahí es donde hoy nos la estamos viendo oscura, ¿no? Porque la verdad que la caída del poder adquisitivo del salario y el deterioro del nivel de actividad que estamos viviendo no tiene parangón. ¿Cómo lo medís el número estos primeros meses del gobierno Milei? Mira, aproximadamente la actividad cayó cerca del 30% en el sector pyme comparado con el año pasado, ¿no? En lo que va de estos 4 meses del año fueron realmente terribles. Hay sectores que están detonados, como la construcción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con obra pública, que bajó a cero, ya cayó. El otro día se hablaban de 100.000 puestos de trabajo en la construcción. 100.000 puestos de trabajo es el 25% de los trabajadores de la construcción que quedan en la calle, ¿no? 25%. El resto de las actividades están similar. Lo que pasa es que, bueno, como el régimen o los distintos convenios colectivos, digamos, no resulta tan sencillo despedir, bueno, todavía se sostienen esos puestos porque, bueno, las pymes en particular no tienen el capital de trabajo suficiente como para despedir ante la baja de actividad y tratan de pelearla, de inventar cosas, de resolver como sea para tratar de sobrevivir, pero bueno, este es un destino que parece que estuviera marcado porque no vemos ningún indicio de cambio o de inversión o de novedad que pueda generarnos algo de esperanza. La verdad que en este sentido no vemos un buen futuro, sinceramente. Ahora, Julián, buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Bien. Vos recién hablabas del tema del lobby, que quizás sí pueden tener las grandes empresas y que no tienen las empresas más chicas, pero que pareciera que tampoco lo están utilizando en este momento las grandes empresas, porque imaginan un escenario así de caída tan fuerte de la actividad,
pierden prácticamente todos, pueden ser contados con los dedos de una mano los que no pierden. Salió una nota este fin de semana de Leandro Renú que decía algo así como que hay miedo en los empresarios de salir a hablar por todos estos scratches que después hacen desde la comunicación presidencial y alrededores. Y sí, es cierto que bueno, la comunicación de este gobierno tiene esas características y bueno, y hay empresarios que se la juegan un poco más que otros, pero la realidad es la misma para el conjunto. Es cierto que las grandes empresas y los grandes empresarios no basan su capital principalmente en el nivel de actividad que tiene su empresa, su industria, y especulan con que este momento en realidad les permita posicionarse mejor en la lucha permanente que tienen con el sector trabajador, cosa que es totalmente opuesta a lo de las pymes, ¿no? Los pymes necesitamos que los trabajadores ganen bien para que consuman bien y nuestras pymes levanten, pero bueno, en el caso de las grandes empresas tienen primero su capital diversificado, con lo cual si la empresa industrial les va mal, no corren demasiados riesgos su capital a nivel o su patrimonio a nivel general, y les permite posicionarse mejor con una clase trabajadora más dócil, si querés, después de los golpes que va a recibir. Se pican un poco las reuniones, imagino, en cámaras empresarias, de las que, bueno, a vos te toca participar y demás, sí, entre quizás quienes tienen una postura un poco más conservadora o defensiva y quienes piensan que hay que salir al frente a contar qué es lo que está pasando y un poco a confrontar con el gobierno. Y hoy se pican menos porque la realidad es pareja, como decías vos, para todos, y simplemente hay algunos empresarios que tienen fe y esperanza, pero cuando uno se basa en números reales y trata de hacer un análisis racional, esa esperanza se diluye, ¿no? Es simplemente una cuestión de fe. Y bueno, hay algunos empresarios dicen, bueno, vamos a aguantar un par de meses más, vamos a aguantar, y en ese devenir se consume capital de trabajo y bueno, y después se hace más difícil también salir en un hipotético caso que la cosa mejore. Julián, así que la situación está compleja. Julián, sí. ¿Y cuál sería ese límite? Para un empresario. Un empresario, una pyme estoy hablando. Es el límite hasta donde pueden llegar. Que vos decís, este es el límite, pasó esto, tengo que echar gente, tengo que cerrar. No sé, ¿cuál es el límite? Es muy difícil porque uno juega con que siempre se le va a ocurrir, porque bueno, un poco la historia de cada uno, ¿no? Muchas pymes hemos sobrevivido a instancias tan críticas como estas, entonces uno nunca sabe cuál es el día final. Entonces apuesta y juega a que va a encontrar cómo sobrevivir, y en realidad también pasa, es muy común en el sector pyme, donde uno compite de manera transparente contra decenas de empresas que hacen lo mismo que uno, que siempre hay uno que está peor, ¿no? Y entonces quiebra uno primero, un competidor quiebra primero y bueno, y vos te quedás con esa fracción del mercado. Claro. Entonces a veces pasa que el caso individual no es el caso general. Por eso es importante ver los números a nivel general de cómo viene la mano. Y la situación, en realidad, el que la va a sufrir va a ser el trabajador, porque una pyme puede de alguna manera adaptarse, buscar un número de equilibrio más abajo y despedir personal y de alguna manera reacomodarse al mercado más chiquito, que es el que se está conformando con estas políticas de gobierno, ¿no? Claro. Entonces, en definitiva, las pymes van a estar peor, algunas van a cerrar, otras van a fundir. Lo que está claro es que el mercado interno va a estar reducido y los trabajadores van a ser las grandes víctimas de esta situación. Julián, lo último, ¿comparado con qué momento del país podés? Digo, no sé, ¿en la pandemia la pasaron tan mal? No, sabes que no, porque la pandemia de alguna manera uno tenía una fecha, tenías a un gobierno que te asistía ante un Estado que te asistía tal cual, políticas de gobierno que cambió, era una situación, primero que era una emergencia global, no tenías esto que te cuento de una empresa que competía deslealmente con vos o que de alguna manera te comía el mercado, te asistían con los salarios y todos teníamos una esperanza de una fecha límite en la cual la actividad iba a resurgir, y de hecho cuando se disipó el tema de la pandemia el crecimiento fue exponencial, digamos, o sea, arrancó a todo vapor, y eso es lo que hoy no vemos. Hoy vemos que la cosa cae y no sabemos dónde está el piso, ¿no? ¿Cuándo va a revertirse esto? Porque no hay ninguna señal
que nos dé un poco de esperanza. O sea que después de una pandemia a nivel mundial, donde la economía de todo el mundo Se paralizó, la superaron y salieron fuertes. Sí, recordad que ese año al año siguiente se creció el 10% o más del 10%, o sea, el Producto Bruto se recuperaron en muy poquito tiempo lo que se había perdido durante la pandemia. Y eso fue porque se sostuvo las unidades productivas, las pymes, se sostuvieron. Solamente hizo falta levantar la térmica y arrancamos a trabajar. Hoy te están liquidando de a poco, ¿no? Para colmo con las tarifas que no dejan de aumentar, o por lo menos tenemos ya previsto que para el mes siguiente, ahora se hizo un bypass de un mes, pero para el mes siguiente va a volver a golpear, más todos los costos que están subiendo en dólares, ¿no? Porque vos pensás que independientemente de que los salarios no le ganen a la inflación, los incrementos paritarios que se están conviniendo son un aumento del costo en dólares. Las tarifas aumentan en dólares porque obviamente son en pesos, pero con el dólar planchado te aumenta el costo en dólares a nivel general y eso te quita competitividad. A eso te abren las importaciones, como la noticia de ayer de las heladeras, ¿no? De toda la línea blanca. Y bueno, eso es un palazo en el lomo. O sea, las empresas que están fabricando líneas blancas, todavía que se la venís arruinando con el tema de los costos, le abrís la importación. Bueno, listo, knockout. Durante la charla hablamos mucho de números, pero me quedé con dos o tres cosas más cercanas, más humanas, porque vos dijiste, bueno, a veces esperamos que se funda el de al lado para tratar de tomar ese mercado. Se volvieron un poco insensibles, ¿no? Todo esto que está pasando, te vuelve un poco insensible, es el sálvese quien pueda, ¿no? Mira, el sistema capitalista nunca premió ni la ética, ni la moral, ni la sensibilidad. Lamentablemente, es así. Muy lamentablemente. Y para controlar eso, de alguna manera, están el Estado que pone límites a esos impulsos, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, el Estado se está retirando, entonces vamos a ver lo peor de cada uno. Es cierto. Julián, un gustazo, te mando un abrazo grande. No, un gusto para mí, abrazo grande. Gracias. Estamos escuchando a Julián Moreno, presidente de APYME. Es impresionante. Arranquemos por la burrada. El sentimiento de la PYME es el mismo que teníamos nosotros. Fue un ninguneo, fue una forreada. 45% tiene que ver con la PYME. Y la PYME no es solamente el que tiene la fábrica o la empresita. Digamos, cuando se para la construcción, no se para nada más que la obra. El del corralón no vende más. El del bar de la esquina de las obras no vende más. No, pero te digo más, Acindar no vende más. Acindar no vende más. Digo, reventás una PYME y reventás 2 o 3 rutas alternativas. Pero a mí lo que me llamó la atención es que 2 o 3 veces habló de esto, que es la parte humana, la insensibilidad. Cuando le pregunté cuál es el límite, y vamos viendo. Entonces una de los vamos viendo es se cae el de al lado, le chupa un poco ese mercado. Es el sálvese quien pueda. Pero por eso que le pregunté lo de la pandemia. Yo dije, fue el peor momento. No fue el peor momento, al contrario, porque había un Estado presente. Pero después que se terminó la pandemia, salieron y crecieron un 10%. Muchachos, el Estado es necesario. Te lo acaba de decir un empresario, digo. Pensemos un poco en esto. Es muy grave lo que está pasando. Y esto de estar esperando que se caiga el otro para vos salvarte, porque un día vas a ser vos el que se caiga, para salvar al que está atrás. Entonces tengamos cuidado con esto. Es grave, perdona. No, que justo estoy laburando en una nota porque me sorprendió el viernes, hablábamos con acá los chicos de producción, para mí una muy buena nota, con el dueño de un boliche en Floresta, está hace 20 años, que contaba que está en un grupo de WhatsApp de eso que te llegan los remates. Y dice que llegan 3 remates por día de locales gastronómicos que cierran. Y me quedé con eso de los remates, entonces fui a averiguar al mundo industrial en el tema de los remates, y me decía que hay unos 80 remates por mes en una sola empresa, una de las más conocidas, y que el 80% de esos remates son por cierre de empresas. Que el año pasado tenían la misma cantidad de remates, pero que eran por empresas que renovaban sus equipos, entonces remataban los viejos. Ahora los remates se dan por liquidación total. Lamentable, lamentable. Bien. Che, la Municipalidad de Río Gallegos se entregó este año 39 viviendas. La problemática habitacional impacta